Nos fuimos de la pantalla de Canal 7 con El Pollito Pío y entramos con Susanita. Son canciones de La Granja 2, música ideal para nuestros chicos. Dentro de poco viene el Día del Niño, así que le agradezco mucho a BPM Almacén de Música que nos consigue una música fantástica. Si salió en Buenos Aires ayer, hoy está en Bahía Blanca, no encontrás un tema, José te lo trae ya. Bueno, y de esta manera, con esta música, nos vamos nuevamente al encuentro con el doctor Andrés, perdón, le decimos Andrés, pero es Lee Her-Jin. Va a estar próximamente en Bahía Blanca. Acá en el Zócalo están saliendo los teléfonos para que vos te puedas comunicar con Cristina, que es una de sus secretarias aquí en Bahía Blanca. Él es médico cirujano, es osteópata, es traumatólogo, está en el staff del Hospital Fernández y hace acupuntura anatómica. Así que bueno, compartimos este bloque con él. Bueno, ya un poquito más relajados, habíamos quedado en que, bueno, ni bien uno siente el dolor, tratar de ir a hacerse acupuntura. ¿Qué otras cosas son complemento de la acupuntura? Bueno, a ver, la acupuntura es un tratamiento estático que va sobre el dolor, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Como yo dije recién, el dolor crónico tiene un montón de factores que hace que no solamente hay que tratar el dolor nada más, también hay que tratar otros factores. Por ejemplo, un paciente con dolor de cintura generalmente tiene una contractura muscular refleja, tiene un disco desgastado, en la cual eso genera una microinestabilidad. La acupuntura, ¿qué hace? Relaja la musculatura y saca el dolor neurítico. Pero la microinestabilidad no trabaja la acupuntura. Entonces, la microinestabilidad. Entonces, la inestabilidad no la mejora la acupuntura. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Tiene que fortificar la parte muscular y rehabilitar, porque el embaramiento crónico genera que uno no tenga rango de movimiento. Entonces, uno siempre tiene que complementar la acupuntura con alguna rehabilitación y fortificación muscular. Por ejemplo, eso se puede trabajar. Para mí, yo como traumatólogo lo que indico es, para la postura yo al paciente lo indico natación o indico reeducación postural global. Lo que pasa es que RPG. Lo que pasa es que hoy el RPG está indicado como tratamiento de dolor y no es la indicación de eso. La indicación es el tratamiento de el eje de la columna, porque si no uno no podría corregir nunca el eje. Ahora, el RPG, por ejemplo, no es muy largo que uno tiene que ir, yo no te digo de por vida, pero estás como agarrado. Bueno, eso es así. El problema es que hoy todos los tratamientos que se están indicando de rehabilitación lo están usando para el dolor. Lo que yo digo es, yo saco el dolor con la acupuntura y lo que hago es trabajar la parte mecánica y articular. Por lo cual con 20 sesiones de RPG tendría que andar muy bien. Y lo otro que no me puedo acordar, que es la osteopatía. Bueno, la osteopatía son manipulaciones suaves y todo eso. Lo que pasa es que todas las manipulaciones tienen una profundidad. Ustedes piensen, ¿cuánto puede hacer de fuerza un dedo? ¿Cuántos dedos puede trabajar al mismo tiempo? ¿Y qué profundidad puede llegar? Sí. Volviendo un poco al inicio de la charla, la profundidad es muy importante. ¿Por qué? Porque al no llegar al nervio, uno saca la parte superficial del dolor. Sí. La parte neurítica, que es la parte neurítica del dolor y la memoria del dolor, la única manera de sacarlo es con la acupuntura. Entonces, a ver, si uno hace un ordenamiento escalonado de la potencia analgésica de cada tratamiento, uno podría decir, por ejemplo, uno clasifica a los pacientes en grado 1, grado 2, grado 3, y grado 3 es el más severo. Entonces uno diría, el grado 1, esto es una analogía entre la escala analgésica de la OMS, que es la Organización Mundial de Salud, y yo voy a intentar de meter en este cuadro para que ustedes entiendan cuál es la efectividad de cada tratamiento. El grado 1 son los pacientes en grado leve. Andan bien con un diclofenac, o sea, un analgésico no esteroideo liviano. El grado 2 son pacientes con un dolor moderado, por ejemplo, un paciente postquirúrgico. Esos se manejan con un opioide débil, o sea, una morfina sintética liviana. Y el grado 3 son pacientes con dolores muy severos, por ejemplo, pacientes oncológicos, que uno lo tiene que indicar un opioide fuerte, ¿tá? Por ejemplo, la morfina, la oxicodona. Perdóname, ahí sí. me quiero quedar porque siempre recuerdo un llamado que tuve cuando se habló del cáncer y que siempre quiero reiterar, porque a veces uno escucha rápido, que la acupuntura cura el dolor del cáncer, no el cáncer, ¿no? A ver, por eso hay que tener mucho cuidado con cuando uno tiene un médico y cómo transmite la información. Hay una responsabilidad muy importante. Lo que uno trata son los síntomas paradójicos, o sea, alternos al cáncer, no cura el cáncer, porque si no ya el cáncer se hubiese curado hace rato. El dolor que produce es el cáncer. Si un paciente no tiene dolor, yo no lo trato. Claro. ¿Tá? Entonces,
Volviendo un la poco... calidad de vida del dolor. Del dolor. Lo que uno ayuda en la acupuntura es el dolor principalmente. Hay pocas patologías no dolorosas que se puede tratar con la acupuntura, pero son muy pocas. ¿Sí? Ahora, bueno, redondea esto que después me quiero ir al tema de la columna. Bueno, entonces, con esta potencia agencia uno podría decir, con la kinesiología uno podría actuar sobre grado 1. Sí. Con la osteopatía sobre grado 2 y el grado 3 solamente con la acupuntura. O sea, que la osteopatía estaría entre el 1 y 2, ni siquiera llega al 2. O sea, el 2 importante, por ejemplo, un paciente con una artrosis de columna, con 2-3 hernia de disco y con un nivel de dolor moderado, y poca respuesta tiene la osteopatía. Y si no, la tiene que hacer constantemente. Y de hecho, esto a nosotros nos permite saber cómo va a evaluar un paciente con determinado analgésico y qué tratamiento va a ser efectivo. El RPG sirve para paciente entre grado 1 y 2. Y ya el paciente sin grado 2 no tiene solución con el RPG. Ahí está. Esto es algo muy interesante que se demostró científicamente haciendo un paralelismo entre el nivel de dolor objetivo del paciente evaluado físicamente y cuál va a ser su evolución con distintos tratamientos. Volviendo, porque vos sos médico, traumatólogo y cirujano, ¿no? Volviendo al tema este bendito que la gente que tiene hernia de disco, pico del oro, todo lo que tiene que ver con nuestro eje, ¿no? ¿Por qué se opera tanto? Y vos estás un poco, diría, a ver, no sé si la palabra es enojado, pero ¿por qué meter cuchillo cuando por ahí no es la solución, ¿no? Bueno, yo no creo que sea una mala fe, sino es un error de concepto. Ah, perfecto. Yo creo que hoy los médicos, en general neurocirujanos traumatólogos, consideran que el dolor de la cintura viene exclusivamente de la columna. ¿Qué significa esto? De una artrosis, de una inestabilidad o de la hernia de disco. Y eso es un gran error. Por eso la cirugía de columna tiene una tasa de falla del 40%. Porque en realidad, yo voy a dar un ejemplo muy característico. Muchas de las pacientes que tienen dolor de cintura tienen dolor menstrual. Sí. O antes de dolor menstrual. Sí. Dolores lumbares, sí. Por la menstruación. Entonces, ¿qué significa Acá esto? Tenías un ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Como el útero tiene los mismos nervios que van a la columna, se llama inervación compartida eso. Un ejemplo muy que sabe todo el mundo, es muy fácil, es cuando uno le duele la vesícula sabe que es el sector este. Sí. Cuando uno tiene apendicitis sabe que es en el flanco derecho, porque eso se llama inervación compartida. Hay una sensación de piel, músculo que comparte el mismo sitio que un órgano. Entonces, en la columna... Los riñones. Exactamente, el riñón saben que está a determinada altura. Entonces, determinado disco se refleja en determinada parte muscular. Cuando uno opera, va a fijar el disco, saca el disco, pero la contractura no la saca. O los nervios que están apretados tampoco lo mejora. Entonces saca supuestamente la causa. Por eso, el dolor de cintura es un esquema complejo, multifactorial, en la cual con la cirugía se resuelve una sola parte. Yo lo que sugiero a pacientes para operarse de columna, primero, indicaciones absolutas. Para mí la cirugía de columna es inestabilidad o que tenga pérdida muscular o de fuerza. Esas son indicaciones absolutas. El resto, todo lo que yo sugiero primero es hacer la acupuntura, sacar la mayor cantidad de porcentaje y ver qué es lo que queda y definir mejor cuál es el dolor. Ahí lo que yo digo que la acupuntura es un elemento no solamente terapéutico, sino diagnóstico. ¿Tá? Por ejemplo, yo tengo pacientes de 80 años con una artrosis terrible y tienen dolor grado 2 o grado muy mínimo de dolor, y tengo pacientes de 40 años con una hernia de disco mínima y tienen que todo el mundo coincide que no hay que operarlo porque no es por esa hernia de disco simplemente, pero no tiene tratamiento y tiene un dolor insoportable entre 8 y 9 sobre 10. ¿Y qué es un bloqueo de columna? Un bloqueo de columna es una infiltración, dicho de términos vagos, ¿sí? Es una infiltración donde uno inyecta un anestésico con un corticoide en un sector de la columna. Lo mismo que se hace con las rodillas o con el codo. Exactamente. Lo que pasa es que se le dice bloqueo porque muchas veces se hace bajo radioscopía o bajo tomografía. Sigo volviendo al tema anterior. Es agarrar una arista sin tener en cuenta el resto de las cosas. El bloqueo va solamente al nervio, a un sector de la columna, y muchas veces el dolor es de toda la columna y con otros factores asociados. El componente neurítico, neurogénico, y también los otros factores, por ejemplo, la inestabilidad de otros niveles. Wow. El hecho de que uno haga deporte en forma continua, sí, porque la gente tiene trabajos a veces muy quietos, ¿no? Sí. ¿Colabora para un futuro dolor? Obviamente los deportes lo que hacen es relajar la parte muscular, y hay cosa fundamental que es la parte psicológica. Muchos dolores nuestros son laborales y tensionales. De hecho, según el Rockman, el 90, que es un libro de cirugía de columna, el 90% de dolores cervicales de origen tensional psicológico.
Entonces, el problema es qué deporte indicarles. Yo realmente lo que sugiero principalmente es la natación, porque en los pacientes que sufren de rodilla, de cadera y de columna, el trote o la caminata tiene mucho impacto por la gravedad. Y el que no puede ir a natación por algún motivo, estar en una bañera sumergido en agua que caliente o fría. No sirve, porque en realidad eso lo que hace es relajar la parte muscular, pero no aumenta el rango de movimiento. Entonces yo prefiero que vayan a yoga o pilates. Lo que pasa es que eso necesita una instrucción importante y ya lo más fácil, que no requiere ninguna instrucción de nadie, es la natación. Y simplemente ir a flotar. ¿Flotar? Flotar. En posición vertical, ¿para qué? De hecho, está ¿Cómo vertical? Claro, en la posición tipo nado, tipo pecho, simple. Tipo perrito, exactamente. Eso. ¿Por qué? Porque la posición vertical, al desaparecer la gravedad, estira la columna. De hecho, si leemos la historia de la medicina, uno de los tratamientos en el pasado era la tracción continua del cuello y los miembros para estirar la columna. Andrés, ¿se puede vivir sin dolor? Sí, totalmente. Yo creo que eso es algo que hoy no está entendido, pero realmente se puede vivir sin dolor o con un dolor totalmente mínimo, y eso es lo que hay que apuntar en el futuro. Hoy en día tratar los pacientes añosos para que, bueno, disminuya el dolor, y empezar a trabajar con la población joven para evitar a que se cronifique y se instaure en el cuerpo el dolor. Y en este caso también, así como en la parte psicológica, me quiero quedar que todos somos únicos e irrepetibles, y tal vez lo que a vos te hace bien, a mí no. Totalmente. Yo siempre hay variaciones entre biología. La acupuntura que yo practico tiene una tasa de efectividad del 89%, ojalá uno pudiera tener el 100%, cada organismo es diferente y el resultado obviamente depende de cada paciente y de cada persona. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo también he estado en tu consultorio y la gente pregunta, ¿por qué venís? ¿Qué te hizo? ¿Qué te pasó? ¿Te duele? Entonces estamos todos con la expectativa de ver, ¿y ahora qué? Claro, sí, sí. Lo divertido de tener un consultorio así, que está todo el mundo, es que se disminuye un poco la ansiedad, y es como que mucha gente vive tan dolorida que se cree que no hay nadie tan peor que esa persona. Y cuando se junta con tanta gente con dolor, yo creo que el próximo paso que deberían instaurar es el trabajo psicológico con los pacientes. De hecho, yo lo hago hoy informalmente en cada consulta, durante media hora charlo con los pacientes, los contengo, se deprimen, lloran, pero yo creo que sí, deberían tener un apoyo psicológico del paciente para hacia adelante. Si trabajamos las emociones, que eso es lo que hago normalmente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Yo creo que a ver, uno al lograr aliviar el dolor tiene mayor ganas de vivir, tiene mayor libertad, mayor hacer cosas, y eso es un ciclo vicioso, ¿no? No nos dejemos estar si algo nos duele. Sí, yo creo que eso es lo más importante. El concepto de que el dolor en realidad siempre es patológico es importante, excepto el dolor agudo, que es una pauta de alarma. Todo el resto de los dolores hay que tratarlos y hay que erradicarlos antes que se vuelva patológico. Muchísimas gracias, Andrés, como gracias siempre. Gracias a vos y bueno, un gusto como siempre. Lo que quise decir también con el tema de no copiarse es que por ahí si vos tuviste 2 sesiones y yo necesito 3 o 4, a eso me refería con la copia, ¿no? Pero que quita el dolor yo no tengo ninguna duda y lo he probado siempre. Me quedo siempre con los métodos naturales, como habrás visto. Bueno, muchas gracias como siempre, doctor Lee Hergin. Andrés, para los que te conocemos. Y con estos súper tangazos de Omar Mollo nos vamos despidiendo. Qué linda música. Y te quiero decir algo, que si estás necesitando un bienestar físico y emocional, estás necesitando energía, hay gente que busca Reiki y demás, esta es una energía que se llama Ireka. Te la van a pasar gratuitamente. ¿Dónde? En Gorriti 226. A todo el equipo que pasa esta energía, que son amorosos, les digo muchas gracias. Y nos vemos nosotros la semana próxima, aquí por la pantalla de Canal 7 primero y luego en la web. Chao, buen fin de semana. Llorando mi sermón de vida, pero es el viejo amor que tiembla, abandonó y busca en un licor que aturda, la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón.